Hola, bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a ver qué son las sustancias puras y qué son las mezclas. Entonces, una sustancia pura son aquellas que están constituidas en principio por un único elemento químico, por elementos básicos que integran su estructura molecular en caso de ser un compuesto. Es decir, por ejemplo, podemos tener aquí el helio. El helio es un gas inerte que puede estar clasificada como una sustancia pura. También podemos clasificar, por ejemplo, el agua. El agua es cierto que no es un único elemento, sino más bien que es un compuesto. Y este compuesto se puede clasificar como una sustancia pura. ¿Y qué más? Pues podemos tener, por ejemplo, el hierro, que en este caso es un elemento químico y por lo tanto también se clasifica dentro de una sustancia pura. El oro puro, por ejemplo, Au, es un elemento que está constituido principalmente por átomos de oro y única y exclusivamente. Los diamantes también pueden clasificarse como una sustancia pura. Es cierto que los diamantes es un alótropo de moléculas de carbono y únicamente están dispuestos de tal manera particular que sus enlaces resultan casi irrompibles. Aunque uno pudiera pensar que el diamante es otra cosa, no, realmente es una sustancia pura. Son moléculas de carbono, pero que están unidas de una cierta manera particular. Es un alótropo. El azufre también lo podemos clasificar como una sustancia pura. Y además, así podemos nombrar, por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se escribe de la siguiente manera, también se clasifica como una sustancia pura. Es cierto que es un compuesto, pero contiene átomos de hidrógeno, azufre y oxígeno, ya que se comportan como una sola molécula, y esta es la clave. Al poder clasificar entonces el ácido sulfúrico como una única molécula, entonces podemos diferenciar cuál no puede ser una sustancia pura y cuál podría ser una mezcla. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias puras. Por ejemplo, si yo tengo también el hidrógeno, moléculas de hidrógeno en sustancias puras, imaginemos aquí que tengo un contenedor y dentro de ese contenedor, por ejemplo, tengo moléculas de hidrógeno más moléculas en fase gaseosa de nitrógeno. Por ejemplo, hidrógeno y nitrógeno son moléculas gaseosas y dentro de este contenedor podemos entonces clasificarlo como una mezcla gaseosa, ya que está compuesto de dos sustancias puras. Por ejemplo, imaginemos ahora y dentro de este contenedor esta agua está compuesta de también moléculas de sal. En este caso podemos clasificar la sal como cloruro de sodio. Si tenemos solo cloruro de sodio o la sal tradicional, implica entonces que es una sustancia pura. Nótese aquí como para esta mezcla combinamos dos sustancias puras para tener una mezcla. En general, si queremos separar sustancias puras, requerimos transformaciones químicas, de las cuales estas transformaciones nos permitirán entonces separar sustancias puras. Por ejemplo, imagínense que quiero producir hidrógeno. Yo puedo a partir de electrólisis separar las moléculas de agua en hidrógeno y moléculas de oxígeno. Por otro lado, las mezclas, yo por ejemplo, si quiero separar la sal del agua, puedo suministrar calor a este contenedor de tal manera que va a llegar al punto de ebullición y en algún momento el agua se va a evaporar transformándose de su estado líquido a su estado gaseoso y por lo tanto tenemos una separación de una mezcla hacia sus sustancias puras. Este tipo de transformaciones se conocen como transformaciones físicas, ya que estas transformaciones no requieren de una reacción química y por lo tanto a través de esta serie de transformaciones o métodos de separación físicos podemos separar mezclas en diferentes tipos de sustancias. Ahora bien, por citar un ejemplo, voy a colocar algunos tipos de mezclas. Por ejemplo, el típico caso cuando tengo moléculas de hidrógeno más helio, puede ser una mezcla gaseosa. También puedo tener mezclas de agua de mar, por ejemplo.
El agua de mar es una mezcla, ya que está compuesta principalmente de moléculas de agua y cloruro de sodio. También, por ejemplo, el aire. El aire no es únicamente oxígeno, sino más bien que tiene nitrógeno y otros compuestos en ciertos porcentajes. Y también podemos clasificar otro tipo de mezclas, como por ejemplo la sangre del cuerpo humano, que no es únicamente sangre, no existe el compuesto de sangre, sino más bien que es una mezcla de células, enzimas, proteínas y otras cosas. La mayonesa también puede ser clasificado como una mezcla. Y por ejemplo también podemos clasificar el agua sucia, el agua de drenaje, aunque está compuesto principalmente de agua. En el agua de drenaje también tenemos otros compuestos orgánicos que están mezclados entre sí y por lo tanto requieren un proceso físico para separarlos. Muy bien, ahora que hemos estudiado y más o menos entendido o clasificado cuáles son las sustancias puras y cuáles son las mezclas, veamos algunos ejemplos para que quede más claro y clasificarlos si es una sustancia pura o es una mezcla. Veamos algunos ejemplos, si pueden definir si son mezclas o no. Empecemos con la leche. ¿La leche qué es? ¿Ser una mezcla o una sustancia pura? En este caso, la leche se clasifica como una mezcla, ya que está compuesta de muchas cosas, principalmente de proteínas y algunos otros aminoácidos, células secretoras de las glándulas mamarias de mamíferos, pero es básicamente una mezcla de muchas cosas. Veamos, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Será el oro o la plata una mezcla o una sustancia? La plata es un elemento químico, por lo tanto puede clasificarse como una sustancia pura. Sustancia pura. ¿Qué pasará, por ejemplo, con la madera? ¿La madera será una mezcla o una sustancia pura? En sí, la madera es una mezcla, ya que no solamente está compuesta de lignina y celulosa principalmente y otra clase de elementos, ya que estos elementos se forman en grandes cadenas y pues podemos descomponer la madera quemándola y esta se descompone en muchos subproductos, principalmente en CO2, ¿no? Por ejemplo, veamos con el ácido clorhídrico. ¿El ácido clorhídrico será una mezcla o una sustancia pura? En este caso es una sustancia pura, ya que a pesar de ser un compuesto, únicamente estamos definiendo ácido clorhídrico. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de el ácido clorhídrico estuviera alrededor o con algo más, con otra sustancia pura, entonces ya sería una mezcla. Y bueno, espero que este video les sirva un poco para aclarar quién es una sustancia pura y quién es una mezcla. Antes de que te vayas, no olvides comentar en la caja de comentarios y decirme si puedes clasificar los siguientes compuestos. El primero es aceite vegetal. ¿Será una mezcla o una sustancia pura? El segundo es el vidrio. ¿Será una mezcla o una sustancia pura? El vidrio puede ser de tu coche, de tu auto, de lo que tú quieras. El tercero es la tierra. ¿Será una mezcla o una sustancia pura? Y por último, el carbón. ¿Será una mezcla o una sustancia pura? Y por último, no te olvides darle a la campanita para no perderte ninguno de estos videos. Darle like si te ha gustado este video o si quieres algún tema en particular y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.